Vamos a ver ahora las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Primero recordar los elementos de un triángulo rectángulo, ¿no? Como podemos ver, triángulo rectángulo toma ese nombre porque tiene un ángulo recto, ¿no? Los dos lados que conforman ese o que forman ese ángulo recto se les conoce como catetos y el lado opuesto al ángulo recto se le conoce como hipotenusa. La forma de nombrar regularmente a los ángulos es con las letras mayúsculas, ¿sí? En este caso ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y los lados opuestos se les nombra con la letra minúscula de su ángulo, ¿no? En este caso, como podemos ver de esta forma B mayúscula, el lado es B minúscula. Es una forma de notación. Eh, Hay tres razones trigonométricas que en este curso lo vamos a ver, que en este caso es el seno, coseno y la tangente, como está en el documento que les puse en la página para que ustedes puedan pasar al cuaderno de materia. ¿Qué es cada uno de ellos? El seno de un ángulo relaciona la longitud del cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, mientras que la tangente de un ángulo relaciona la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. ¿Qué significa esto? Eh, Se lo puede nombrar directamente aquí como ángulo M o a su vez le podemos poner un nombre como en este caso es seno de alfa, ¿no? ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto, si hacemos referencia a este ángulo alfa, mi cateto opuesto es obviamente catetos, como les dije anteriormente, son los lados que forman el ángulo recto. En este caso, M y R minúscula, ¿no? Acá tenemos la hipotenusa. Eh, Siempre la hipotenusa va a ser el lado más grande del triángulo, ¿no? El lado más grande del triángulo. En este caso, ¿a qué le llamamos cateto opuesto de un ángulo? Al cateto que no le topa al ángulo, hablemos así, ¿no? O al que está opuesto al ángulo, en este caso. Este es el ángulo alfa. ¿Cuál es el cateto? Recordemos aquí, catetos son M y R. ¿Cuál cateto no le está topando al ángulo? Este de acá. Este es el cateto opuesto. Mientras que el cateto adyacente es el cateto que le topa al ángulo. En este caso, este cateto de acá. Y la hipotenusa, que ya sabemos que es el lado más grande del triángulo rectángulo. Tomando en cuenta eso, miren, aquí seno, de hecho que tenemos que grabarnos las relaciones, ¿no? Y una forma que yo suelo hacer es, por ejemplo, recordar la cola negra, ¿no? Y empezar por la tangente, que sería COK, ¿sí? Y ya sabemos que es cateto opuesto y cateto adyacente. Igual seno, coseno, K, sobre hipotenusa y sobre hipotenusa. Es una forma que ustedes pueden referenciar para tener en cuenta esto. Bien, entonces vamos con esto. Seno del ángulo alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería M sobre T. Coseno del ángulo alfa, cateto adyacente, que ya dijimos que es el cateto que le topa, en este caso R, sobre la hipotenusa que es T. ¿Sí? Tangente de alfa es la relación que existe entre el cateto opuesto y sobre el cateto adyacente. Vamos acá, tangente de alfa, cateto opuesto M, cateto adyacente R. ¿Sí? Lo que me da M sobre R. Estas acá son las relaciones o como ser las fórmulas de cada razón trigonométrica. Así como sacamos las razones trigonométricas de un ángulo agudo, también podemos sacar las razones trigonométricas del otro ángulo agudo. Aquí le podemos poner un nombre o bien nombrarle directamente, ángulo R. Recuerden, aquí utilizamos la una opción, aquí vamos a utilizar nombrándole directamente con su ángulo, ¿no? Seno de R, que sabemos que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? En este caso R, opuesto R, hipotenusa, T. Sería R sobre T. Coseno de R, adyacente sobre hipotenusa. En este caso, adyacente M, hipotenusa T. M sobre T. Tangente de R, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. COCA, lo que les había dicho, ¿no? COCA, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería el opuesto R y el adyacente M, haciendo referencia al ángulo R.
Esa es la forma de sacar las razones trigonométricas, ¿no? Cuando tenemos así simplemente con letras, pero cuando ya nos dan valores, por ejemplo, en el siguiente ejemplo me pide hallar las razones trigonométricas del ángulo alfa en el siguiente triángulo rectángulo y me plantea este triángulo rectángulo. Acá me pide solamente de alfa, ya no me pide de los dos ángulos agudos, ¿no? Si me pide solamente de alfa, como vemos, tenemos el valor de los dos catetos, pero no tenemos el valor de la hipotenusa. En este caso aplicamos Pitágoras, que es un tema que ya ustedes lo vieron en noveno año. ¿Cómo se aplica Pitágoras? Simplemente, en este caso, como nuestra incógnita es la hipotenusa, eh, la hipotenusa, en este caso, nuestra incógnita es la hipotenusa, por lo tanto, eh, aplicando Pitágoras sería, recuerden que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, lo cual se deriva en esta fórmula, ¿no? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eh, que reemplazando tenemos los catetos, aquí es b y a, sería b cuadrado más a cuadrado, ¿sí? Reemplazamos con los valores, b vale 4, a vale 3, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado me da 16 y 3 al cuadrado me da 9. Lo que me queda 16 más 9, 25. Y raíz cuadrada de 25 es 5. Y de hecho que encontramos el valor del lado del triángulo que me faltaba, que en este caso es 5, ¿no? Y allí tenemos ya completo las longitudes de los tres lados. Recuerden, cuando la incógnita o el lado que ustedes de un triángulo rectángulo les falte, en este caso sea la hipotenusa, siempre aplican la fórmula de Pitágoras, que se deriva de Pitágoras, que es la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si por ahí la incógnita llega a ser uno de los dos catetos, esto nada más para reforzar Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, si no tuviera ¿a qué sería igual a? Siempre un cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que tenga al cuadrado. Ya no sería más, ¿no? Esto cuando la incógnita o el dato que no tenga sea uno de los dos catetos, ¿sí? Eso nada más para reforzar Pitágoras. Y me pide las razones trigonométricas del ángulo alfa. En este caso ya no me pide de los dos ángulos agudos, simplemente de alfa. Entonces seno, coseno y tangente de alfa. Seno ya sabemos que es igual. Mire, una forma fácil. Pueden escribir seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, co-k. Ya sabemos qué quiere decir. Seno, co, coseno K y debajo ponen HH. Es una forma fácil de grabarse este tipo de formulitas, ¿no? Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Alfa, cateto opuesto, 4 hipotenusa, 5. 4 sobre 5. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente, recuerden el cateto que le topa al ángulo sobre hipotenusa. En este caso, 3 sobre 5 acá. Se me ha ido una, ¿no? Entonces sería 3 sobre 5, ¿sí? Repito, coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente al ángulo alfa es 3 y la hipotenusa es 5. Tangente de alfa. La tangente de alfa, recuerden, es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto a alfa es 4, el cateto adyacente a alfa es 3. Entonces sería 4 sobre 3. Esas son las principales razones trigonométricas que vamos a hacer y a ver en esta semana.